7:22 de la mañana, David Roversi. Vino este subcomité, ¿verdad? Un comité del Organismo de Naciones Unidas, muestra una serie de inquietudes, habla de las altas cifras de hacinamiento, pero como muy bien informadas, va a realizar un informe confidencial al gobierno en el cual incluirá observaciones y recomendaciones para prevenir la tortura y garantizar los derechos humanos. ¿Cómo entender esta visita? ¿Qué significa? Y poner en perspectiva qué soluciones pueden darse a este tema. Bueno, un tema que ha sido recurrente, más recientemente en las cárceles de nuestro país. Por supuesto, hay situaciones de cárceles peores que las nuestras, como sucede en Honduras, o sucede en México, o sucede en Venezuela, en otros países también de América Latina, pero lo cierto es que vino ese comité de Naciones Unidas y llama la atención. No ofrece mayor información y se habla de ese informe. Inicialmente quisiera una reacción de, en este caso, don José Luis Bermúdez, que es el director de Adaptación Social. ¿Cómo recibieron ustedes esta visita y cuál fue la información que les dieron sobre ello? Buenos días, don José Luis. Buenos días a todos y todas. El informe aún no es oficial, o sea, nosotros no tenemos la información. Lo que existe es en la página web del subcomité un resumen de algunas circunstancias, sobre todo el llamado a la atención del hacinamiento. El informe final se espera que se reciba en un plazo de varios meses. Sin embargo, quiero destacar la apertura que Costa Rica mostró hacia el subcomité. El subcomité se encargó de visitar varias cárceles del país, entre esos la de mujeres, la de Surquí, la Reforma, varios centros de la Reforma, es el CAI de San José, conocido como San Sebastián, y otros, así como también cárceles del OIJ. Y otros, digamos, centros de detención. Centros de detención. ¿Por qué Naciones Unidas hace estas visitas? ¿Cómo se pueden interpretar? ¿Obedece a que hay información sobre hacinamiento o más bien responde a una labor que realizan permanentemente? Este es su comité de Naciones Unidas. Bueno, existen convenciones internacionales y tratados que se han firmado sobre el particular, y el Estado costarricense está obligado a dar la apertura necesaria bajo la transparencia y objetividad que caracteriza a Costa Rica dentro de un Estado democrático. ¿Qué significa que dijera, bueno, que hay hacinamiento, que no es nada, que no es nuevo, y qué fue lo que les expresaron ellos a ustedes sobre el tema del hacinamiento en el país? Bueno, el método de trabajo que utilizó el subcomité fue el siguiente: se presentó ante las autoridades del Ministerio de Justicia un día, se les dio libre acceso a todas las cárceles, a conversar libremente con cualquier persona. Ellos exigieron privacidad, entonces conversaron con policía penitenciaria, personal técnico y privados y privadas de libertad. Entonces el resultado de ese análisis es el que no hemos recibido. En relación con el hacinamiento, lo que le puedo decir es que la tasa de crecimiento en el último año es cercano al 1%. Ya estamos cerca de las 16.000 personas privadas de libertad en el régimen o en el sistema cerrado, incluido penal juvenil. 16.000 personas, ¿y cuántas deberían de haber? Bueno, o sea, la capacidad es para cuánto, pero hay cuánto de hacinamiento. Bueno, en esta administración nos trazamos un objetivo que fue establecer técnicamente y objetivamente cuál es la capacidad real del sistema. Entonces, bajo la metodología de la Cruz Roja Internacional, que también estuvo en Costa Rica, recientemente se estableció una metodología matemática que hace unos días se le presentó a la prensa, en donde se establece el espacio mínimo por privado de libertad. Este es de 2,71 metros cuadrados. Esto se basa en normativa internacional y normativa nacional, sobre todo relacionada con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y la normativa que rige al país sobre el tema de construcción y capacidad. Eso llevó a que las cifras de hacinamiento se replantearan en el sentido de establecer, con base en una técnica objetiva y transparente, cuál es el hacinamiento real en este momento. Y este dio aproximadamente un 30%. Ese es el hacinamiento con esta metodología. Bien, perfecto. Eso nos explicaba a José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social. También nos acompaña Laura Arias, coordinadora de la Ejecución Penal de la Defensa Pública, y Egual Acuña, abogado penalista. ¿Cómo ve usted
Laura Arias, coordinadora de la ejecución penal de la Defensa Pública, esta visita y lo que nos expresaba ahora José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social. Buenos días, ya va a estar hablando con nosotros de Gualacuña y también vamos a tener vía remota al exministro de Justicia, Marco Fioli. Gracias, buenos días. En realidad, la visita es positiva, en el tanto permite visibilizar una serie de gestiones que incluso desde la Defensa Pública, en labor de monitoreo de centros penales, venimos realizando desde hace 10 años. Efectivamente, la situación de hacinamiento, que además desde el criterio de la Convención Americana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son tratos inhumanos, crueles y degradantes, ponen en evidencia en el país un uso abusivo del encierro penitenciario como una respuesta al conflicto social. A nivel macro nos permite visibilizar el uso excesivo del derecho penal como una respuesta para resolver problemas que podrían tener otras vías de solución y evidentemente también enfrenta al país a la necesidad de generar estrategias de solución adecuadas al conflicto penal, al encierro, a la posibilidad de fortalecer otros mecanismos de cumplimiento de sanciones penales y pues desde la defensa por supuesto apostamos al fortalecimiento de otros espacios como el programa semi-institucional, la aplicación de penas alternativas que de alguna manera permitan que el encierro sea, como lo establecen las reglas de Mandela, en principio dirigidas a la resocialización y que el encierro penitenciario se cumpla en criterios de normalización, es decir, que la privación de libertad únicamente limite la libertad ambulatoria, pero no el acceso a los demás derechos fundamentales, ¿verdad? Y en ese análisis, ¿cuál es la situación de nuestras cárceles? Desafortunadamente es lamentable. ¿Por qué? Las personas en estos centros penales que fueron visitados, cito Luis Paulino Mora, el CAI San José, incluso el Vilma Curling, que históricamente no venía presentando hacinamiento desde el 2013, lo que nos deja en evidencia es lo que ya los propios jueces de ejecución de la pena de nuestro país han señalado en las múltiples medidas correctivas que soportan los centros penales. Nuestras cárceles son verdaderas jaulas humanas en las que las personas permanecen en condiciones que violentan sus derechos fundamentales y que evidentemente riñen contra el fin de la pena, si es que esperamos que luego del cumplimiento de una sanción penal, la persona privada de libertad salga a insertarse nuevamente a la comunidad, ¿verdad? Bueno, ya viene la reacción de don José Luis, que dice el abogado penalista de Gualacuña, es fiscal también. Buenos días, don José Luis, doña Laura, Buenos días. a los televidentes. A ver, lo que hace el comité es poner en evidencia un problema de muchísimos años. El sistema penitenciario de Costa Rica naufraga no solo por el problema del hacinamiento, sino por la mala infraestructura y por la pérdida del norte de la razón de ser de la prisión. La prisión en principio, por lo menos desde el punto de vista teórico, debería ser un instrumento que permita resocializar o reinsertar a la persona que ha sido sancionada con pena de prisión una vez que cumpla la pena. Lo cierto es que esos fines se han vuelto postulados absolutamente teóricos, que el sistema carcelario básicamente es un sistema de contención, de mucho uso populista por parte de los políticos. Además hay un problema real. Históricamente en las campañas políticas, si uno revisa desde el año 1978 hacia acá, en los programas de gobierno no existe una propuesta de política de ejecución penal, de la parte en la política criminal, lo que tiene que ver con la ejecución de la pena, porque no es rentable electoralmente hablar de invertir en cárceles o hablar de invertir en el sistema penitenciario. Eso es un discurso que se usa cuando ya los poderes ejecutivos, indistintamente del partido que les correspondan, tienen que enfrentar una realidad donde efectivamente la defensa pública y la Defensoría de los Habitantes han puesto en evidencia que la forma en la que se cumple la pena en Costa Rica es una forma inhumana y degradante. Y esto es un tema de que no se trata de que pobrecito el que está en la cárcel, es que efectivamente la pena de prisión lo que debe limitar única y exclusivamente es la libertad de tránsito. Bueno, inmediatamente ya va don José Luis, porque para tener a todas las voces y dar oportunidad también, porque don José Luis Bermúdez dice, director de adaptación social, que se ha bajado, de acuerdo con, hay un nuevo mecanismo de evaluación
basado en la estructura de las Naciones Unidas, dice usted, No, de la perdón, de la Cruz Roja Internacional, que dice Marco Fioli, habla de un hacinamiento del 30%, porque recuerdo cuando se habló de un hacinamiento de casi el 50%, si no me equivoco, ¿verdad? Anteriormente. Vamos a ver qué dice Marco Fioli, exministro de Justicia. Buenos días. Hola, buenos días. Laura, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, yo creo que hay cosas aquí que hay que repetir para no obviarlas. Primero, usted decía hace un segundo que nosotros tenemos cárceles que no son tan malas como las hondureñas o como las mexicanas o como las venezolanas. Costa Rica tiene una tasa de encierro mucho más alta que la de Honduras, que la de México y que incluso que la de Venezuela. Somos el segundo país que más gente encierra en América Latina y esta justamente fue una de las llamadas de atención que hizo el subcomité contra la tortura. Lo cierto además, yo creo que también esto es importante decirlo, es que hemos aumentado la población penal en los últimos 12 meses y eso es preocupante. Es decir, la técnica que utiliza ahora, la metodología que utiliza el Ministerio de Justicia para medir el hacinamiento puede ser útil, pero hay un dato duro que no podemos obviar. El dato duro es que hemos aumentado la población penal en el último año en casi 2.000 personas y esto es una barbaridad. Pero además los datos hay que manejarlos con mucho cuidado porque si usted dice que el hacinamiento carcelario es del 30%, parece que es el hacinamiento en todo el país y esto no es así. Primero, habría que excluir de esos datos a la población penal juvenil porque la población penal juvenil tiene otro régimen, completamente distinto. De hecho, la mayoría de los muchachos que están en el sistema penal, menores de edad, tienen sanciones que no son privativas de libertad. Entonces, si uno elimina la población penal juvenil, el hacinamiento crece a más o menos, usando la misma metodología que utiliza ahora el Ministerio de Justicia, de más o menos un 41%. Y esto lo que hace es que nosotros nos acerquemos nuevamente a las cifras del 2015, cuando Costa Rica estuvo en más o menos el 54%, no el 50%, el 54%. Y esto suponía casi una crisis humanitaria. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo también muy claro. Pero además, sobre lo que dice Naciones Unidas, no solamente habla del hacinamiento, habla sobre las políticas de excarcelación y desinstitucionalización que claramente se han detenido en los últimos meses. Y esto lo que genera es esta situación. Ojo, que no estoy diciendo que es que el problema del hacinamiento estuviera resuelto antes o tal, no, el problema del hacinamiento lo hemos arrastrado por décadas, porque tiene que ver con una estructura de una sociedad profundamente desigual, pero también tiene que ver con un modelo punitivo que ha hecho, como decía Laura, doña Laura Arias, de la prisión la pena por excelencia. Entonces, aquí también hay un llamado de atención que el Estado creo que con humildad tiene que recibir de parte de Naciones Unidas de que hay que impulsar, lo queramos o no, políticas de desinstitucionalización. Esto es absolutamente necesario porque nada va a contener el crecimiento de la población si únicamente dejamos a la gente en una cárcel. Naciones Unidas dice algo que también para mí es fundamental y con esto acabo. No vamos a resolver el problema del hacinamiento construyendo cárceles. Y a mí, en lo personal, ¿qué quiere que le diga? Esto me alegra porque fue una cosa que se dijo permanentemente en la administración anterior. No resolveremos el problema de las cárceles, ni el problema del hacinamiento, ni el problema de la atención que se le da a las personas privadas de libertad construyendo cárceles. Esto es un engaño. A la gente no le puede decir uno lo que la gente quiere oír, sino lo que necesita saber. Y lo que necesita saber es que las cárceles han sido históricamente un desastre y que nuestros problemas de violencia y de inseguridad no se van a resolver con 16.000 personas en la cárcel. Esto sí que es un problema, las 16.000 personas presas. Y ante eso, ¿usted ve algo, qué posibilidades? Es decir, el informe de Naciones Unidas sí reveló otros datos y otra información. ¿Qué posibilidades ve de que Costa Rica se pusiera al día en torno a ello desde su perspectiva? Y ya venimos con la reacción del director de Adaptación Social. ¿Qué camino es el que se puede seguir? Tenemos que esperar el informe. El informe estará dentro de unos 4 o 5 meses, según lo que nos informaron los miembros del subcomité. En todo caso, esto es una cosa que también es muy importante. El informe es confidencial, pero en casi todos los estados se publica y en esto la prensa tendrá un papel fundamental. Es decir, que esto no quede ahí perdido y traspapelado y se nos olvide dentro de 4 o 5 meses cuando el informe sea entregado. El Estado, aunque no tiene la obligación jurídica de publicarlo, creo que tiene una obligación moral de hacerlo, de que la gente sepa exactamente cuáles son las condiciones del sistema penitenciario, porque no solamente es el hacinamiento, hay preocupaciones muy importantes con el tema de lo que se llamaba antes máxima seguridad, este centro especializado, que es un centro de aislamiento muy complicado,
También hay informes sobre las situaciones en las celdas del organismo de investigación judicial, y esto tiene que saberse. Entonces es muy importante que el Estado publique el informe. Y bueno, yo creo que cuando se tenga hay que recibirlo con humildad, tiene que encender las alarmas, no va a decir nada nuevo, pero me parece que el Estado tiene la responsabilidad también de asumir las recomendaciones que hace Naciones Unidas y de entender que el problema que tenemos con las cárceles no se resuelve ni diciendo que con nuevas metodologías tenemos menos gente hacinada, ni que construyendo las cárceles o haciendo más cárceles, que además no tenemos plata para eso, se va a resolver el problema, un problema que no se resuelve si no es, digamos, con una respuesta integral que pasa, lo queramos o no, por reducir la población penal. Perfecto, ahora sí, la reacción inmediata del director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez. Muchos datos, mucha información. Sí. O sea, el 30% es engañoso de alguna manera. La realidad es que estamos con cárceles iguales o peores que las mismas de Honduras, México y Venezuela. Bueno, esos son puntos de vista, pero lo que le puedo decir es los números reales, digamos. Hay una tasa de crecimiento que es una variable exógena al sistema de adaptación social. ¿Por qué? Porque los tribunales de justicia generan más personas sentenciadas o indiciadas, porque los operativos de seguridad pública generan más personas detenidas, igual que los del OIJ, y esa en realidad genera una tasa de crecimiento cercana al 1%. Y esa variable exógena termina en las cárceles del Ministerio de Justicia. Esa realidad hay que administrarla. Hay dos formas de hacerlo. Uno es con el crecimiento o la construcción de nuevos centros penitenciarios. Que es lo que él criticaba, eso, más bueno, cárceles. Sí, lo que pasa es que esa es una realidad que no podemos dejar de lado, porque se debe humanizar el tema, y el Ministerio cuenta en el Patronato de Construcciones con todo un proyecto de infraestructura. Se cuenta con 32.000 millones de colones aproximadamente, y hay un plan de infraestructura para construir algo cercano a los 3.000 espacios en el mediano plazo. Esa es una realidad, existe todo un plan de construcciones. ¿Mediano plazo cuánto tiempo es? O sea, a lo sumo 2 años, y 2 años es no porque no existen los 3.000 recursos. espacios en 2 años. Sí, es más, de hecho eso se ha hablado y se ha reiterado. Esa es una realidad, eso está en proceso. Como ustedes saben, estamos sujetos a la contratación administrativa y a todo lo que esto implica, pero se cuenta con los recursos presupuestarios. Eso es una realidad y se pueden mostrar los cronogramas de trabajo y demás. Luego, internamente, se ha trabajado en todo lo que es hacer más eficiente, eficaz y efectivo los procesos de los consejos de cada uno de los centros penitenciarios. Ustedes saben que el sistema tiene sus ingresos y tiene sus salidas, que son las desinstitucionalizaciones o pasar al régimen semi-institucional u otros. Entonces, en ese tanto, esta administración lo que ha dicho es que lo que técnicamente proceda y que signifique que la persona pueda egresar al sistema semi-institucional y que lo apruebe el Instituto Nacional de Criminología, así debe ser. No importa si sean 10, 100 o 1000, pero que se garantice a la población que esas personas que están pasando al sistema semi-institucional cuentan con todas las condiciones para poder insertarse en la sociedad. Reacciones. Se hablaba, bueno, Laura Arias o también Igual Acuña, cualquiera de los dos. Doña Laura, yo creo que aquí habría que hacer algunos apuntes con relación a la información que brinda don José Luis. En primer lugar, si hablamos de habilitar unos 3.000 cupos penitenciarios en los próximos 2 años, debemos examinar, en primer lugar, cuál es la capacidad real que en este momento tenemos en los centros penales, que rondará los 10.200 cupos, y en segundo lugar, cuáles espacios ya han sido inhabilitados porque son inhabitables, porque tienen condiciones infrahumanas, porque estructuralmente incluso han sido ordenados para demolición o para clausura total, como es el caso del Centro de Atención Institucional San José. Y entonces esto nos obliga a hacer una aritmética del análisis de cuántos espacios ya de por sí no son habitables y cuántos de los espacios que se van a construir van a venir a suplir esos espacios. Si hablamos de capacidades reales y no instaladas, y hago aquí la diferenciación porque la capacidad real obedece al espacio en el que realmente puede estar una persona, y la capacidad instalada es estos espacios que yo habilito extra
para ubicar personas, camarotes de 3 niveles, comedores que son dirigidos a ser dormitorios. Estamos hablando que estos 3.000 cupos, si acaso, servirán para sustituir los que en este momento no son habitables o deben ser dejados de utilizar. Entonces, lo cierto es que el sistema se vuelve perverso, en el tanto la población sigue aumentando, la autoridad penitenciaria sigue contando con los mismos espacios reales que puede utilizar, y a pesar de la explicación que nos da don José Luis, lo cierto es que en el último año sí se ha verificado una reducción de la población que pasa del nivel cerrado al nivel semi-institucional, de un 12% que estaba pasando hace un año a menos de un 5%. Esto significa que cada vez menos personas están migrando del nivel de mayor contención a otros espacios de menores controles, y esto inevitablemente tiene una relación directa no con la falta de criterios técnicos, no con la falta de acción de los consejos técnicos de los centros penales en recomendar, sino en un endurecimiento de la política que permite este tránsito. Un ejemplo que le pongo es que el Instituto Nacional de Criminología hace cuestión de un año había aprobado una circular que autorizaba los egresos por razones extraordinarias, y actualmente las valoraciones extraordinarias no se están realizando. La población está siendo valorada únicamente en los plazos que indica el reglamento del sistema penitenciario, con retrasos severos en algunos centros. Le hablo, por ejemplo, de Gerardo Rodríguez Echeverría, de Luis Paulino Mora, del Centro Penal Nelson Mandela, en donde la población tiene retrasos en sus valoraciones de hasta un año. Permítame interrumpir la valoración. Ya viene la réplica de don José Luis, director de adaptación. ¿Qué son las valoraciones? Okay. La población privada de libertad, de acuerdo al monto de pena, tiene la posibilidad de que cada cierto tiempo se le valore sobre su evolución a partir del cumplimiento de su plan de atención profesional. Lo que sucede es que en espacios tan hacinados, por ejemplo, Nelson Mandela tiene dormitorios o ámbitos que tienen una sobrepoblación del 200%, es decir, donde caben 100 hay 200 personas, y evidentemente esto impacta la posibilidad de que la persona acceda a esa valoración. Otro elemento que debe tomarse en consideración y que impacta es la disminución del personal técnico que labora en los centros penales. Justicia atiende los nuevos centros penales, y hablo de las unidades de atención integral, con funcionarios que de alguna forma fueron trasladados de otros centros penales, lo que también merma la capacidad en dos sentidos. En primer lugar, de brindar atención técnica, y en segundo lugar, de valorar, lo que evidentemente entonces vuelve a impactar en el hacinamiento carcelario. José Luis Bermúdez, director de adaptación. Ya vamos también, que don Igual quiere participar, igual don Marco Fiore quiere participar. Ok, en cuanto a las valoraciones extraordinarias y las valoraciones normales, es claro que sí debe existir una mejoría sustancial y ese proceso sea eficiente y eficaz. En eso estamos trabajando y en eso hemos aceptado de que existen atrasos. En cuanto a la distribución del recurso humano, hemos trabajado en la normalización y la distribución del recurso humano. Es claro que existe temas económicos a nivel del Estado costarricense que no permite la creación de plazas. Y justicia es un ejemplo. ¿Cuántas plazas necesitan? Bueno, estamos trabajando en eso, o sea, porque primero lo que hemos dicho es que primero, para poder pedir tenemos que ser eficientes. No podemos ir a pedir sin antes tener claro de que tenemos que distribuir adecuadamente el recurso humano y luego de eso demostrar que con ese recurso mejoramos los procesos y los hacemos más eficientes. Una vez hecho eso, tenemos la cara para ir a pedir más recursos aquí a la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué están ocurriendo los atrasos de pasar a ver si entiendo, del régimen más cerrado al semi-institucional? Bueno, esas cifras que da doña Laura son ciertas. El nivel semi-institucional ha tenido una tasa de crecimiento importante. Sin embargo, el Instituto Nacional de Criminología ha venido trabajando en la mejora sustantiva de los procesos, dando políticas, y hemos determinado también de que existen centros como los que usted menciona, que no, porque prácticamente no están sacando a nadie al nivel semi-institucional. Entonces se ha trazado una ruta de trabajo para lograr que esos centros hagan lo que tengan que hacer. Igual Acuña. A ver, primero, disculparme, no puedo escuchar a don Marco, entonces
De lo que logro contextualizar, que dice doña Laura y dice don José Luis, yo pienso que aquí el problema es el doble discurso, que no es un problema personal, es un problema institucional. El discurso del actual Poder Ejecutivo durante la campaña electoral era una línea dura, restrictiva a todo lo que eran beneficios y cambios y avances en el sistema penitenciario. ¿Por qué? Bueno, porque fue muy criticado durante el gobierno del expresidente Solís. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese discurso político electoral choca con la realidad y la razón de ser del sistema penitenciario. El sistema penitenciario no debe ser, aunque hay algunos que lo propongan, un mero sistema de contención, un mero sistema de verificación de legalidad de cumplimiento de la pena. Porque lo que estamos creando son realmente situaciones infrahumanas desde el punto de vista de situación donde las personas duermen, conviven, se alimentan, pero además hay estudios que el Ministerio de Justicia tiene pendientes, y los tiene pendientes de siempre, sobre todo el Instituto de Criminología, de indicarnos cuánta reincidencia hay efectiva de quienes egresan del sistema penitenciario y cuáles son los perfiles que se pueden determinar de esos reincidentes. Porque aquí nos hemos acostumbrado a usar discursos y poses frente a una realidad donde, si bien una persona ofensora, una persona que se hizo acreedora a una pena de prisión, tiene que recibir y cumplir esa sanción, lo cierto es que no puede ser que el sistema lo coloque en circunstancias tales que lo denigre como persona, pierda la dignidad humana, pero además facilite que esa persona, cuando salga al sistema social, vuelva a reincidir, vista la incapacidad de reinsertarlo por parte del sistema, pero además las condiciones internas son de criminalización. Se está topando, don José Luis Bermúdez, se está topando con ese discurso duro, está topando con la realidad, está chocando con la realidad. Ya vamos con don Marco Fiore. El discurso no es duro, o sea, es que hay una realidad que es la tasa de crecimiento, o sea, si la sociedad costarricense o la realidad implica que las personas que ingresan al sistema penitenciario es de 1% mensual, o sea, estamos hablando cerca de 120 personas, 150 personas por mes, esa realidad hay que administrarla. Quiero resaltar que las personas que se encuentran en los centros penitenciarios tienen derecho a la educación, a la salud, reciben atención psicológica, de trabajo social, reciben educación, etcétera. O sea, lo que tienen es privada su libertad. O sea, el país, Costa Rica, invierte más de 100.000 millones de colones en el sistema penitenciario. Entonces, de alguna manera, la realidad del hacinamiento, o sea, hay un equilibrio entre la realidad del hacinamiento, la realidad de las personas privadas de libertad y la realidad de la sociedad costarricense. En ese equilibrio de variables debemos de administrar este sistema en la situación económica que vive Costa Rica. Marco Fiore, ministro de Justicia, usted está escuchando. Sí, varias puntualizaciones quisiera hacer. Primero, lo del dato respecto del hacinamiento no es una cuestión, digamos, de opinión. Es decir, uno no puede contar igual la población penal juvenil porque tiene otro régimen. Entonces, claro, ahí se le baja la cifra cuando uno mete a los muchachos del programa penal juvenil. Entonces el hacinamiento realmente está globalmente un 40%, pero de nuevo hay centros como San Carlos, como Luis Paulino Mora, que tienen un hacinamiento del 75, del 80%, que esto es inasumible. Luego, yo tengo que decir una cosa, en las causas de este crecimiento de la población, sí que es verdad que hay, digamos, una intervención externa que no es atribuible exclusivamente al sistema penitenciario. Pero yo tengo que decirle a José Luis que también hay una responsabilidad del sistema penitenciario. Es decir, si ustedes presentan como un triunfo disminuir los traslados a los centros semi-institucionales, que a mí esto me parece alucinante, pues ahí hay una razón también y una causa explicativa de por qué la población penal ha crecido en los últimos meses, y esto hay que asumirlo. Mire, nosotros no vamos a dejar de tener hacinamiento carcelario con construcciones. Yo quiero insistir en esto porque el otro día escuchaba a un diputado, el mismo que soltó ayer la perla esta de que él le tiraría el tráiler a los manifestantes si estuviera en medio de una manifestación de estas, dijo que es que los gobiernos no tenían por qué sacar gente porque se vuelve a este karma, sino que tenía que construir. Mire, yo quiero que entendamos una cosa, en los últimos 4 años se construyeron 3 cárceles nuevas. El país invirtió $60 millones en esas cárceles. Esto no redujo el problema del hacinamiento, al contrario, un año después tenemos más hacinamiento cuando no teníamos esas 3 cárceles. Entonces,
Y estas 3 cárceles costaron mucha plata, que además se consiguieron gracias a un préstamo que tenemos que pagar entre todos. Entonces, yo creo que también en esto uno tiene una responsabilidad pedagógica, sobre todo cuando ocupa ciertos cargos, para que la gente entienda que así como hoy nos parecen normales otras cosas que antes nos parecían mal, que entendamos dentro de algún tiempo que todo este problema del sistema penal no se resuelve construyendo. Mire, don José Luis dice que van a construir 3.000 espacios. Yo entiendo que cuando uno está en el Ministerio de Justicia tiene muchas ilusiones y uno tiene esperanza de poder construir mucho y tal. Construir en el sistema penitenciario, los hablaba José Luis, es muy complicado. Yo sé que tiene un trabajo muy, muy difícil. Es un trabajo complicadísimo, porque además construir ahí es una cosa difícil. Entonces, aunque se construyeran esos 3.000 espacios, no vamos a reducir el problema del hacinamiento si no hacemos, como lo está recomendando Naciones Unidas, insisto, esto sí lo dijo Naciones Unidas, en que hay que tener políticas de excarcelación. Si se eliminan, por ejemplo, los procesos de valoración extraordinaria, el resultado es que aumenta la población. Entonces, yo creo que, y además tengo que decir una cosa y ya con esto termino, siempre las personas que salen de las cárceles salen antecedidas de un proceso técnico. No es que ahora sí tienen un proceso técnico y antes no, porque el reglamento no ha sido cambiado, la ley de adaptación social no ha sido cambiado. Yo sé que también uno necesita construir un relato de su propia gestión, pero creo que hay que asumir en esto, digamos, las decisiones que uno toma. Y si la decisión es disminuir estos egresos por razones políticas, bueno, asumir que esto tiene unas consecuencias, y es que podemos generar una crisis humanitaria, y ahí sí que podríamos parecernos a Honduras, a Paraguay, a Brasil, a Venezuela, y tener, digamos, estos eventos dramáticos de incendios, de motines, que han acabado con la vida de mucha gente en América Latina. Yo creo que no tenemos que perder de vista que se trata de 16.000 personas, y de 16.000 personas con sus hijos, con sus parejas, con sus padres, con sus amigos, con sus parientes. Es decir, esto es una cosa que toca a muchísimas personas y que tenemos que entender que si nos quedamos únicamente con el discurso, vamos a construir, además con lo complicado que es, mire, no se ha podido terminar 3 administraciones después unos módulos que se habían iniciado en la gestión de doña Laura Chinchilla cuando era ministra doña Ana Garita. No se ha podido porque ha habido un montón de apelaciones, de incumplimientos contractuales, la Contraloría va, la Contraloría viene, y hasta el día de hoy no se ha podido terminar 3 administraciones, y estas son variables que no se pueden obviar. Entonces, dejar toda la confianza, poner toda la confianza en la construcción es mentirle a la gente. Este problema ni de hacinamiento, ni del problema de la atención que se da en las cárceles se resuelve con más construcciones. Les repito, hay 3 cárceles nuevas, y esto no contuvo el problema. Y lo más importante, con estos niveles de hacinamiento y de incapacidad del sistema de atender a la gente, lo que estamos haciendo es alimentar la violencia a la que podemos ser víctimas todos. Por eso no podemos tener una mirada tan corta para poder entender el problema del sistema penitenciario. Perfecto. Cerrando, don José Luis Bermúdez. Bueno, en primer lugar aclararle a Marco que el asunto tiene que verse desde 2 puntos de vista: el crecimiento de los espacios carcelarios, que se pretende crear esos 3.000 espacios, más decirle a doña Laura que se está trabajando en todo lo que son las órdenes judiciales que vienen de la Sala Constitucional o de los juzgados de la ejecución de la pena, que ordenan el cierre de algunos de los ámbitos. Y también decirle a don Marco que el traslado al nivel semi-institucional jamás se ha cerrado, o sea, se sigue trasladando gente, personas. Lo que sucede es que tal vez la tasa es menor a la que él indica en este momento. Sin embargo, el Instituto Nacional de Criminología, con una hoja de ruta y un cronograma de trabajo, está trabajando para que salgan, digamos, informes técnicos en los tiempos, en lo que yo llamo eficiencia, eficacia y efectividad. Bueno, se hicieron varias observaciones. Tengo que ir rápido con los comentarios porque ustedes han generado comentarios. Angie Rodríguez dice lo siguiente: más cárceles, ¿por qué no hablar de las causas estructurales de la violencia? Eso dice Angie Rodríguez. Mario Piedra Montalbán comenta: se les violentan a los presos todos sus derechos ciudadanos, pero para votar por los corruptos partidos políticos sí son ciudadanos. Eso dice Mario Piedra Montalbán. Y también comenta Carlis, si hay que humanizar el sistema penitenciario, y eso se hace pasando de una visión 100% punitivista y obsoleta como la que tenemos aquí, no haciendo más espacios
carcelarios hay que enfocarse en cómo romper ciclos de pobreza y de violencia, no solo cómo castigarles. Esos son los comentarios que han generado las personas que podemos leer hasta ahora. Le agradecemos muchísimo a José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social, también a Marco Fioles, ministro, a Egual Acuña, abogado penalista, y a Laura Arias, coordinadora de la ejecución penal de la Defensa Pública. Sé que quería replicar esto último, pero tenemos que ir a un corte, el tiempo se fue. Vamos a una pausa y ya venimos para cerrar aquí la revista.